Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien en casa. El día de hoy les voy a exponer, mi nombre es Melissa Escudero y voy a exponer sobre los cambios normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Antes de empezar, quería agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por esta oportunidad. Empecemos. En materia de seguridad y salud en el trabajo hay dos normas macro. La Ley 29783 de agosto de 2011 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 005-2012 del 2012. Ya estas normas tienen casi 10 años desde su emisión y el último cambio se dio mediante Decreto Supremo 001-2021-TR, el 29 de enero de 2021. Es justamente sobre estos cambios hechos al reglamento de los que les voy a comentar el día de hoy. Empecemos con el ámbito de aplicación. Al igual que la ley y el reglamento, estos cambios son aplicables a todos los sectores económicos y de servicios que comprenden a los empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, a los trabajadores y funcionarios del sector público y a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. También a los trabajadores por cuenta propia. Como les comenté, fue emitida la norma el 29 de enero de 2021 y entró en vigencia el 30 de enero de 2021. Estos cambios podemos dividirlos en dos, entre incorporaciones de artículos al reglamento y cambios sustanciales a algunos artículos. Las incorporaciones fueron 2 y los cambios fueron 5. La primera incorporación es el artículo 27A, que establece que las capacitaciones presenciales solo son aplicables para dos supuestos. El primero, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad, y el segundo, cuando se produzcan cambios de funciones, puestos de trabajo o tipologías de áreas. En los demás casos, el empleador puede hacer uso de diferentes medios de transmisión de conocimiento. Esto es muy importante porque antes todas las capacitaciones tenían que ser presenciales. Creo que esto viene a ser una consecuencia directa de la aplicación de los nuevos cambios que ha dado el COVID-19. Para recordar, el empleador debe garantizar la prevención de los riesgos en el trabajo. Por ende, tiene que capacitar a sus trabajadores en estos 5 aspectos. 1, el puesto y ambiente de trabajo específico. 2, en los cambios de las funciones que desempeña. 3, en los cambios en la tecnología o equipos de trabajo. 4, en las medidas que permiten la adaptación y evolución. Y 5, la actualización periódica de los cambios. Justamente los que están señalados en rojo son estos dos cambios, estos dos requisitos de capacitación que tienen que ser aplicados de manera presencial. Los otros 3 supuestos, por ejemplo, el puesto del ambiente, en la actualización periódica de los conocimientos, puede ser dado de manera virtual. Aquí debemos recordar que si bien las capacitaciones pueden ser de manera virtual, tienen que cumplir con ser, como le indica acá, oportunas, adecuadas y efectivas, siempre dejando constancia de la participación de los trabajadores. Ojo, si eres empleador, debes tener en cuenta que todos los años tienes que establecer un plan anual de capacitación, el cual debe ser aprobado y se debe hacer un seguimiento por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y si eres trabajador, ten en cuenta que tienes derecho a recibir 4 capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo anuales. Bien. El segundo artículo incorporado es el 44A. El 44A habla de las funciones del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes no tenían funciones específicas el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se regían por las dadas para el comité. Pero con este nuevo cambio se han establecido obligaciones específicas para estos dos importantes participantes de la supervisión. La primera es que se tienen que emitir sugerencias y recomendaciones al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo acerca de 4 cosas. Primero, el reglamento interno. 2, el programa anual de seguridad y salud. 3, la programación anual del Servicio de Seguridad y Salud y el plan de capacitaciones, que justo estábamos comentando. La segunda obligación o segunda función es coordinar permanentemente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso sea subcomité, respetando los acuerdos que se adopten. La tercera es que se le han dado dentro de su ámbito de actuación las siguientes funciones. Primero, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 2, promover que al inicio de la relación laboral los trabajadores reciban inducción y capacitación y entrenamiento sobre la prevención en materia de seguridad. 3, vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y especificaciones técnicas de trabajo.
4, promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos. 5, promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores. 6, realizar inspecciones periódicas. 7, considerar las circunstancias e investigar todos los incidentes, accidentes e enfermedades ocupacionales. Considerar las circunstancias, verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones, hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones, revisar mensualmente las estadísticas, colaborar con los servicios médicos de primeros auxilios y, por último, llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas. También se le indicó se le asignó como funciones reportar a la máxima autoridad del empleador los accidentes mortales, los incidentes peligrosos de manera inmediata, la investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas adoptadas, y por último las actividades del Comité de Salud y Salud en el Trabajo con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales trimestralmente. Aquí quiero hacer una pausa para recordarles que si tienes más de 20 trabajadores, debes tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tienes menos de 20 trabajadores, tienes que tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si tienes más de un centro laboral, debes contar con un comité, con un subcomité en cada uno de estos centros, si tienes más de 20 trabajadores en este centro de trabajo, en tus diversos centros. Si, por ejemplo, tienes en uno de los centros de trabajo 100 trabajadores, tendrás que tener un comité. Si en el otro de los centros tienes 17 trabajadores, tendrás que tener un supervisor para ese centro específico, el cual tendrá que coordinar de manera constante con el comité y cumplir con las funciones que he mencionado ahora. Si eres trabajador y quieres ser parte del comité, subcomité o ser el supervisor, los requisitos son ser mayor de 18 años, ser trabajador de la empresa y de preferencia tener estudios o haber llevado capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. El plazo de duración de estas funciones, tanto para el comité, subcomité o supervisor, es de 1 año como mínimo y 2 años como máximo para los elegidos por los trabajadores. Los que son elegidos por el empleador tienen duración indeterminada. Las elecciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, del supervisor y del subcomité se rigen por un procedimiento bastante largo, cuya modificación se ha dado y a continuación en breve les hablaré sobre eso. Sí. Ahora pasamos con las modificaciones. La primera es el artículo 42. El artículo 42 regula las funciones del comité supervisor. Como ya les he nombrado líneas arriba, vamos a establecer solamente los cambios específicos. El primero es que se incluye la función de vigilar y ya no solamente de aprobar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, elaborado por el empleador. Aquí un pequeño recordario, el reglamento lo hace el empleador, pero para que pueda ser utilizado tiene que ser previamente aprobado por el comité. En este caso, ahora no solo debe aprobarlo, sino también debe vigilar que se cumpla, al igual que el plan anual de seguridad y salud. 2. Se debe promover desde el inicio, se debe promover que al inicio de la relación laboral se capacite a los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales. Esta capacitación, como ya lo dijimos, tiene que ser presencial. 3. No solo deben analizar las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en el lugar de trabajo, sino también deben revisarlas mensualmente. Este es un cambio importante, porque antes solo las analizaban de manera trimestral. Ahora deben realizar este análisis de manera mensual. 4. No solamente se debe llevar un libro de actas, como siempre se ha llevado, sino se debe llevar un libro de cumplimiento. Es decir, ahora los comités o el supervisor va a poder establecer cuáles han sido los acuerdos, cuáles han sido los temas pendientes en agenda y cuáles de ellos se han cumplido. Estas son mayores funciones de vigilancia por parte del comité o supervisor. El segundo artículo modificado es el artículo 49, que establece la elección del comité. El empleador, quien debe organizar la elección del comité, es la organización sindical mayoritaria.
o en su defecto, la que tenga el mayor número de afiliados en la empresa. Si no tienen organización sindical, la elección la puede dirigir el empleador. Por eso se indica que el empleador puede realizar el procedimiento de elección de los representantes ante el comité o el supervisor cuando no hay organización sindical o, y este es el nuevo ingreso, en caso la organización sindical que afilie a la mayoría de trabajadores no cumpla con convocar a elecciones dentro de los 30 días calendarios de recibido el pedido por parte del empleador, o incumpla el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de 5 días. Una vez cumplidos estos plazos, el empleador tiene 10 días hábiles para iniciar el procedimiento electoral. Las elecciones, los representantes titulares y suplentes se realizan de forma presencial o virtual. Un gran cambio, pues antes solo se realizaba de manera presencial y requería el llenado de varios formatos. Sigue siendo mediante votación secreta y directa en la cual no participa el personal de dirección y de confianza, pues los trabajadores deben elegir a sus representantes entre el total de trabajadores que no sean de dirección o de confianza. Me parece que este cambio es muy importante porque afianza el criterio que ya tenía SUNAFIL en la resolución de SUNAFIL 174/2009, en la cual deciden no sancionar al empleador por que no se habían iniciado las elecciones. Si bien es obligación del empleador apoyar estas elecciones, si el comité se retrasa o si si la organización sindical se retrasa o la organización sindical no desea hacer esto, el empleador ahora puede tomar la iniciativa y si se ha cumplido alguno de estos 3 requisitos, es decir, no hay 2 requisitos, perdón, no lo ha hecho entre los 30 días calendarios de recibir el pedido o ha faltado al cronograma sin retorno en un plazo de 5 días, el empleador va a poder continuar con el procedimiento de elección. También se indica que el MINTRA aprobará el procedimiento para elección. Supongo que flexibilizarán los formatos que ya han sido aprobados. Todavía no se ha emitido este nuevo procedimiento. Siguiente. El artículo 56. Que habla sobre la elección del presidente, el presidente y el secretario en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o subcomité. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el subcomité, de ser el caso, están conformados por 3. Primero, el presidente, que es elegido por el propio comité. 2, el secretario. Y 3, los miembros, que son los demás integrantes del comité. Lo importante aquí es que de no alcanzarse consenso en la elección del presidente, él o la secretaria, en 2 sesiones sucesivas, la designación del presidente se decide por sorteo y la otra parte asume automáticamente la secretaría. ¿Por qué es importante el presidente? Porque es quien tiene el voto dirimente. Es decir, si es que están por aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, y la mayoría, y no se llega a un consenso si aprobarlo o no aprobarlo, el presidente tiene el voto dirimente. Es decir, si él dice se aprueba, se va a informar al empleador y se va a poder entregar a todos el reglamento. Si no, el empleador va a tener que modificarlo. Y cuando se refieren a las partes, se refieren a los miembros elegidos por el trabajador y por el otro lado, los miembros elegidos por los trabajadores. Recordemos que el presidente es quien preside, convoca, preside, dirige las relaciones y representa al comité ante el empleador. También es el que facilita la aplicación de las medidas aprobadas por el comité. Y como ya lo dije, tiene el voto dirimente en caso de que haya empate. Por otro lado, el secretario es el encargado de cuestiones administrativas, de seguir hacer el seguimiento de las actas, ver toda la cuestión administrativa dentro de las labores que realiza el comité. El cuarto cambio es el artículo 102. De acuerdo a lo previsto en el artículo 71, los resultados de los exámenes médicos son informados al trabajador. Esto siempre ha sido de manera guardando la confidencialidad, ¿no? Pero ahora, ¿qué se tiene que informar al trabajador? 2 cosas. El primero, los resultados de los exámenes médicos ocupacionales completos, de acuerdo a los protocolos establecidos. Y 2, un certificado de aptitud
médico ocupacional de la evaluación física y psíquica del trabajador para el puesto en los casos de evaluación médica preocupacional y periódica. En los casos de evaluación de retiro no sería necesario, por cuanto no... En los casos de evaluación médica de retiro solo bastará el informe con los resultados completos. Esto es lo que se le va a informar al trabajador, pero al empleador solamente el médico de vigilancia le va a informar las condiciones generales del estado de salud colectiva de sus trabajadores, con la finalidad de diseñar medidas de prevención y de mejora continua, eficaces para la reducción de enfermedades profesionales y accidentes laborales. Lo importante es que ahora los trabajadores van a poder tener su examen médico y un certificado de aptitud, con lo cual van a poder saber, conocer cuáles son sus padecimientos y cómo los van a enfrentar, y si están habilitados para el puesto, obviamente. Por último, tenemos la última modificación, es el artículo 103. Aquí tenemos la actividad de vigilancia. De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los empleadores están obligados a realizar un análisis de los riesgos, de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Todos estos análisis, todo este análisis que realiza el empleador está dado en la ley. Sin embargo, ahora en el artículo 103 se ha modificado y ampliado para generar como obligación que el empleador realice la actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, que incluye los exámenes médicos y la evaluación de los factores de riesgo, en función de la matriz IPER y otros documentos. Ojo, el IPER se debe actualizar cada año y debe contener una de las cosas que se deben tomar en cuenta son estos exámenes. Las evaluaciones de los factores de riesgo para la salud abarcan tanto agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. El empleador es responsable de realizar estos análisis, encontrados a través de la matriz IPER, los monitoreos periódicos de la vigilancia de los trabajadores, a fin de adoptar la mejora, a fin de implementar acciones de mejora continua. Por último, los resultados obtenidos y las acciones de mejora a adoptar son presentados al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Algo que aclarar aquí sería que los exámenes que realizan son cuantitativos y cualitativos respecto a los factores de riesgo. No se indica en la norma cuántas veces o cada qué tiempo, solo dicen que son periódicos estos exámenes. Sin embargo, con este artículo creo que queda mucho más claro de que se debe realizar un análisis anual, pues el IPER toma como base esta evaluación de factores de riesgo. También se debe tomar en cuenta los exámenes médicos, que como ya se mencionaron, se le entrega al empleador las condiciones generales del estado de salud colectivo, con lo cual también podrían tener un indicador sobre los factores físicos o químicos de sus trabajadores en determinado puesto. Esas serían todas las modificaciones dadas en la norma. Si es que tienen alguna pregunta, bienvenido. Si no, les agradezco por su participación y por haberme visto. Listo, gracias.